Las técnicas de reducción de la dimensionalidad lo que pretenden de alguna manera es hacer alguna transformación de nuestros datos, normalmente reduciendo el número de columnas que tenemos, de manera que se preserve la mayor parte de la información original de nuestros datos y a la vez tratando de eliminar parte del ruido que pueden tener esos datos. Este tipo de técnicas son métodos no supervisados, es decir, no necesitamos una ID de referencia ni nada, sino simplemente son los datos de entrada, la matriz X con las columnas descriptivas de nuestros datos, de nuestros objetos, nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestro lo que sea. Y lo que tratan de hacer es una transformación para preservar información y reducir ruido. Esa es un poco la intención, el objetivo. Algunos métodos funcionan mejor que otros y funcionan mejor que otros en distintas ocasiones. Es no supervisado en el sentido que al final es simplemente una transformación. La idea es que eso luego se use para algo, ¿no? Por ejemplo, hacemos una transformación en el sentido de que reducimos las dimensiones para que luego podamos usar a lo mejor un método supervisado, porque a lo mejor los datos sí tienen etiquetas, pero lo hacemos no sobre los datos originales con muchas columnas, sino con los datos transformados que tienen menos columnas. Principal Component Analysis, PCA, es uno de esos métodos, quizás el más sencillo y el que también es intuitivamente quizá casi es más fácil de seguir. Supongamos que tenemos unos datos como los que tenemos aquí en la pizarra. Estos pueden ser datos de cualquier cosa. Podemos seguir con el ejemplo que teníamos anteriormente. Vamos a pintarlo con el colorín que es. Con el ejemplo que teníamos anteriormente, que tenemos unos ciertos bichos que tienen un ancho y un largo. Estos bichos, nosotros en los datasets que teníamos anteriormente, teníamos 500 bichos y estos están descritos por dos features, ¿no? El ancho y el largo. Por tanto, nosotros tenemos una matriz de 500 filas con dos columnas, ¿no? A través de esta transformación, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr que, en este caso, como tenemos solamente dos columnas, que lo hacemos así pues por poder pintar y tener una intuición, construir una intuición visual de lo que estamos haciendo, pero bueno, imaginaos que tenemos muchas columnas. En este caso, como tenemos dos columnas, pues la única posibilidad es de reducir a una columna, ¿no? 500 filas por una columna. Es la reducción de dimensionalidad que estaríamos haciendo. En este caso, la cuestión es cómo se hace esa reducción de la dimensionalidad. Bueno, en el caso de PCA se basa en el concepto de proyecciones. Y PCA trata de encontrar las proyecciones que guarden la mayor cantidad de información. Según esta intuición, supongamos que pongamos una proyección cualquiera, no tiene que ser ni la que nos da PCA ni una en especial, pongamos una proyección cualquiera. Por ejemplo, estamos en 2D, vamos a proyectar a 1D, es decir, vamos a proyectar sobre una línea todos los datos. Entonces este dato quedaría proyectado acá, este dato quedaría proyectado acá, este quedaría acá, en fin, todos los datos quedarían proyectados sobre la línea, ¿sí? Quedarán todos los datos proyectados sobre la línea. Y entonces ahora, una vez que sabemos que los datos están proyectados sobre una línea que nosotros conocemos, o calculamos, o nos dan, de la manera que sea, entonces, en vez de referirnos, pongamos por ejemplo que esto es el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y así con todos, ¿no? El 1, el 2, el 3. Entonces, por ejemplo, cualquier punto, por ejemplo, este punto es un punto que tiene coordenadas aproximadamente 3,5, 3,5, coincide, ¿no? En nuestro espacio de datos originales, ¿no? Pero ahora, como hacemos las proyecciones, supongamos que, vamos a pintarlo con otro color para que sea un poco más evidente. Supongamos que este es el 0 de la línea, entonces este es el 1, el 2, el 3, y este es el -1, -2, -3. Entonces fijaos que una vez que yo hago la proyección, la coordenada original que tiene mi dato en el espacio original de 2 dimensiones, ¿sí?, se convierte en una coordenada en la recta en la cual se proyecta, ¿no? O en el plano de proyección en el cual se proyecta. Si tuviéramos un problema de 3 dimensiones, pues proyectaríamos a un plano.
si tuviéramos un problema de n dimensiones, proyectamos a n-1 dimensiones, ¿no? En este caso, n-1 dimensiones es un plano, digamos, de una dimensión que es una recta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la coordenada? ¿Cuál sería la coordenada de este punto en esta recta? Bueno, pues sería la coordenada sería aproximadamente 0, menos 1, pues aproximadamente después de la transformación, después de la proyección, la coordenada de este punto sería aproximadamente, ¿cuánto? Menos 1.6, quizá, ¿no? La coordenada de este punto sería a lo mejor 2.9. La de este punto, 3.2, así aproximadamente, ¿no? Entonces veis cómo convertimos coordenadas originales, que son en dos dimensiones, en coordenadas en una sola dimensión, y el marco de referencia original pues es nuestro espacio de características, que es el ancho y el largo, y nuestro espacio de referencia ahora ya es la recta que acabamos de construir, ¿no? Entonces esto es una recta, vamos a limpiar aquí la pizarra. Eso es una recta, vamos aquí a quitar la recta, todas estas cosas que hemos hecho, y ahora nos vamos a hacer la pregunta de cuál es la recta que intuitivamente creemos que preserva más información al hacer la transformación, ¿no? Entonces nosotros yo te puedo preguntar, bueno, la recta que teníamos, esta recta, vamos a ponerle un numerito para podernos referir a ella, podría ser esta recta, la recta 2, o vamos a ponerle una letra mejor para no confundirlo con las coordenadas, la recta B, ¿sí? Que por cierto, la recta puede estar en cualquier lugar, al final da igual que esta recta esté aquí, que esté acá, porque las coordenadas de los puntos al final van a ser las mismas respecto al cero que tenga la recta, ¿no? Las dibujo así un poquito por encima de los datos para que tenga, bueno, pues para ayudar a la intuición de la información que se puede mantener. Entonces tenemos esta recta, bueno, vamos a ponerla más distinta a la recta para hacer más hincapié en esto. Vamos a poner esta recta, ¿sí? Y vamos a poner esta recta. ¿Cuál de las tres rectas pensáis que después de proyectar los datos sobre esa recta y obtener las nuevas coordenadas, guardaría la mayor información? Es decir, nos distinguiría mejor los datos, ¿no? Nos ayudaría a preservar la distinción de los datos. Sí, ese es un poquito el criterio. Paso al vídeo si quieres, hacer la reflexión. Bueno, resulta que, por ejemplo, esta recta, la B, fijaos que al hacer la proyección, este dato se proyectaría acá, es perpendicular, ¿no? La proyección. Este dato se proyectaría acá, este dato se proyectaría acá, ¿sí? Y así con este dato se proyectaría acá, este dato se proyectaría acá. Fijaos que esta recta, puntos que originalmente están muy separados, en la proyección resulta que aparecen muy juntos, es decir, pierdo como capacidad de distinguirlos. Con lo cual, si yo luego voy a hacer algo con estos puntos, un clasificador, un regresor, lo que sea, yo pierdo la información de la diferencia que tienen esos puntos, ¿no? Esa es un poco la idea de distinguibilidad. Aquí como que se me apelotonan, digamos, sobre la misma coordenada, ¿no? En cambio, fijaos, vamos a quitar esto, fijaos que si yo proyecto, mirad, estos dos puntos, vamos a coger este punto que se proyecta acá, y bueno, podríamos coger este, pues me ha quedado muy cerca, y vamos a coger este otro punto que se me proyecta acá, que tiene una separación como pequeñita, ¿no? Fijaos estos dos puntos, si yo los proyecto sobre esta recta, tiene esta separación, ¿sí? Y si los proyecto sobre esta recta, aquí me ha salido un poco mal, así, tiene que ser perpendicular, tiene esta separación, ¿no? Como que esta separación es más pequeña, luego es esta y luego es esta, ¿no? Y esto es para este punto, para estos dos puntos en concretos, ¿no? Haceros la reflexión un poco de manera general para todos los puntos. ¿Cuál de las tres rectas me garantizaría? Uy, que aquí he quitado esto. ¿Cuál de las tres rectas me preservaría más parte de la información, ¿no? ¿Cuál de las tres rectas escogeríais de manera que al hacer la proyección no se pierda tanta información, ¿no? Pues probablemente sea la recta C, ¿sí? Que es como la que atraviesa intuitivamente la mayor parte de los datos, la que preserva la variabilidad de los datos, ¿no? Esa es un poco la intuición, la que preserva la variabilidad de los datos, ¿no? Entonces, bueno, resulta
que esta, la recta, la proyección, hablando de manera general en cualquier número de dimensiones, que me preserva la mayor cantidad de datos, es lo que se llama el componente principal. Y fijaos que hay como un equilibrio entre la información que preserva, que es dentro de esta recta, y la información que descarta. La información que descarta sería, por ejemplo, sería esta información, ¿no? La información de la altura, perdón. La información que preserva es, si este es el origen, vamos a poner aquí este colorín igual, si este es el origen, esta información es la que se preserva. Vamos a coger un punto que tenga más espacio, por ejemplo este punto, se preservaría esta información porque es la distancia y se descartaría esta información. Esta información es la distancia al origen de la recta o del plano en el cual se proyecta. Y esta información es la que se descarta, ¿no? Eso sería el componente principal, ¿no? La idea es que los componentes principales preserven información más útil y descarten información que sea más ruido. Esa es un poco la intuición. A veces luego lo aplicamos, sucede o no sucede, ¿no? Luego, el segundo componente, normalmente, esto como se hace es que el segundo componente suele ser ortogonal al primero, ¿no? Entonces este sería el componente principal, este sería el segundo componente, ¿sí? Que se pierde mucha información, pero sería el segundo componente. Fijaos que si nosotros proyectamos sobre esta recta y proyectamos sobre esta, ¿sí? Tenemos la información completa para reconstruir las coordenadas originales del punto en este marco de referencia, ¿no? Si conocemos estas dos rectas, ¿no? Entonces, como tengo solamente dos dimensiones, pues tengo dos componentes. Si tuviera n dimensiones, tendría n componentes. Habría un componente principal, secundario, terciario, etc. Y normalmente estos componentes preservan información en el orden en el cual se calculan. El primer componente es el que más información preserva, el segundo es el segundo que más preserva, y así con todos, ¿no? Y si yo tengo en un momento dado n columnas, vamos a poner, si tengo en un momento 7 columnas, y yo hago la descomposición en componentes principales, yo voy a tener 7 componentes. El principal, secundario, terciario, en fin, todos, ¿no? Y yo voy a decidir, bueno, pues voy a quedarme con los 3 primeros componentes, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer una proyección de 7 columnas a 3 columnas. ¿Con cuántos componentes me quedo? Es una decisión que uno toma como parte del diseño, del uso de estos algoritmos, ¿no? Que un número de componentes sea mejor que otro va a depender, por supuesto, de lo que haga detrás de esto, ¿no? Yo si tengo un problema de clasificación y estoy usando PCA para reducir el número de componentes que tengo, el número de columnas, de descriptores que tengo, entonces, bueno, puedo hacer ese problema de clasificación originalmente con 7 columnas, hagamos luego el problema de clasificación con un PCA en el que me quedo con 4 columnas, hagamos luego el problema de clasificación con PCA con el cual me quedo con 2 columnas, y a lo mejor nos salen cosas como, por ejemplo, pero ojo, son mis datos, lo paso por un PCA con un número de columnas, y luego yo, el resultado, el X transformado, con el Y original, si es que estoy haciendo clasificación o aprendizaje supervisado después, pues hago un modelo, un random forest con no sé cuántos parámetros, y esto, si yo miro el porcentaje de acierto, el desempeño que sea en validación normalmente, me da un cierto porcentaje de acierto, ¿sí? Con todas las, supongamos, a ver, hagámoslo originalmente, sin PCA, ¿sí? Esto me daría pongamos que un 70%, y con PCA me daría, con PCA a lo mejor tengo 7 columnas, supongamos con 5 columnas, a lo mejor me da un 75% de acierto, porque el PCA me ha eliminado ruido, y a lo mejor, entonces este es el original, con 7 columnas tengo un 70% de acierto, a lo mejor con 6 columnas tengo un 72%, con 5 columnas tengo un 75%, con 4 columnas vuelvo a tener un 75%, y a lo mejor a partir de un cierto momento yo empiezo a perder información, y a lo mejor el desempeño ya empieza a bajar, ¿no? Entonces fijaos que
la valoración real de PCA, de qué número de columnas, configuración quiero, va a depender mucho de lo que yo haga después y lo voy a tener que medir indirectamente midiendo lo que hago después, ¿no? Que este es un argumento que sigo repitiendo desde en todo este módulo de algoritmos no supervisados, ¿no? Lo que viene detrás del algoritmo no supervisado es lo que me permite a mí en última instancia medir lo adecuado que es lo que yo estoy haciendo.